Estamos desde Bogotá. Vamos a conversar con Miguel Ceballos, ex alto comisionado para la paz, que representó al gobierno de Iván Duque en las conversaciones con el Comité del Paro. Ceballos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de su salida del cargo, pero primero quiero hacer foco en las protestas. ¿Por qué es tan difícil poner fin al conflicto? ¿Esto comenzó con la protesta por la reforma tributaria o había un vaso ya casi completo en lo que, por ejemplo, vimos en 2019? Juan Pablo, muy buenas noches para usted, para todas las personas que en este momento nos ven a través de CNN. Esta protesta estaba programada inicialmente por el Comité Nacional del Paro. Esa programación se hizo en febrero de este año. La reforma tributaria se presentó en abril y por supuesto fue un detonante, por decirlo de alguna forma, de esta situación tan difícil. Sin embargo, hay que decir que el Comité Nacional del Paro, con el que, como usted menciona, yo tuve la oportunidad de sentarme por más de 8 días durante cerca de 20 horas diarias y logramos llegar a un preacuerdo muy importante antes de que yo dejara el cargo. Ese comité no representa todas las distintas manifestaciones y ese es el problema. Hay diferentes manifestaciones en distintas ciudades, unas más grandes que otras, y hay bloqueos de todo tipo. Hay bloqueos que obstruyen las calles para que paguen un paso de alimentos o para que paguen algún tipo de retén o dinero por pasar cualquier otro, una mercancía o cualquier otro producto, y hay unos bloqueos que son más de tipo de reivindicaciones sociales. Entonces hay muchos focos de bloqueos distintos en distintas partes del país, lo cual no hace fácil que se siente el gobierno en una sola mesa con un solo representante y un solo autor para solucionar la situación. Ceballos, ¿es pertinente la analogía con el Chile despertó y esas primeras manifestaciones de 2019 cuando el punto de partida había sido el aumento del boleto del metro, o Colombia tiene una dinámica diferente? Juan Pablo, es una dinámica muy distinta. En 2019, en noviembre del 2019, una gran protesta en Colombia antes de la pandemia. Hoy tenemos una situación distinta. Antes de la pandemia, Colombia estaba creciendo en su economía por encima del 3.5% y tenía superávit fiscal. Estaba en una situación económica muy buena y muy positiva. Con la pandemia la situación se vino abajo, hubo un aumento del 10 u 11% de los niveles de pobreza histórica y eso por supuesto generó una insatisfacción social. Cuando se presentó la reforma tributaria, la mayoría de ella estaba destinada a ayudar a las personas de más bajos ingresos, a los más pobres, pero generó una gran presión en la clase media y eso sirvió como digamos, una razón por la cual muchas personas que estaban insatisfechas salieran a las calles. Pero la situación con Chile es absolutamente distinta. Colombia tiene, por supuesto, una circunstancia geográfica distinta. Es un país de casi 50 millones de habitantes con una geografía compleja y las ciudades han sabido sobrevivir durante siglos de manera independiente precisamente por las grandes montañas. Tiene una autosuficiencia muy importante y eso ha permitido que Colombia no sea Chile. Ceballos, ¿por qué renunció en un punto bastante caliente de las protestas? Bueno, yo no renuncié en un punto bastante caliente de las protestas, Juan Pablo. Yo renuncié hace 5 meses y el presidente me pidió que continuara unos meses más por 2 razones. La primera, hubo una esperanza. Yo facilité que el Papa Francisco, a través de su nuncio apostólico, y el secretario general de Naciones Unidas, a través de su representante en Colombia, en la ONU, nos ayudaran a aproximarnos con el ELN, que es la guerrilla que está representada en una delegación de paz en Cuba, y en marzo de este año un posible acercamiento. Ese acercamiento generó esperanzas, por eso permanecí en el cargo, pero comenzando mayo, antes de que comenzara toda esta situación tan compleja, el presidente me pidió que lo acompañara en organizar esta mesa. Afortunadamente logré organizarla con la mesa del paro, pero yo ya tenía una decisión de vida tomada y la tomé y ya estoy fuera del gobierno y ayer anuncié mi candidatura presidencial, un anhelo que tengo hace muchos años. En un ratito vamos a hablar de esto, me quitó la pregunta, era una de ellas, pero quiero preguntarle antes cómo evalúan la estrategia del gobierno para abordar el reclamo social y el comportamiento de la fuerza de seguridad, Ceballos. Bueno, yo como Miguel Ceballos en este momento le puedo decir que estoy fuera del gobierno, pero estuve en el gobierno, entonces quiero ser muy prudente y respetuoso, Juan Pablo.
la estrategia del gobierno ha tenido dos líneas. Una, sentarse en una mesa con el Comité del Paro y en ella creo que hay una buena decisión y va a seguir esa mesa, se va a reunir el día de mañana o el domingo de nuevo y eso es una buena noticia para seguir abordando los temas para solucionar esa parte. La otra ha sido una estrategia regional porque hay que recordar, Colombia no es un país federal, es un país centralista, pero los gobernadores son elegidos popularmente y hay 32 departamentos, entonces los gobernadores también tienen una responsabilidad muy grande en solucionar esta crisis, entonces se trata de armonizar y coordinar el poder nacional con los poderes locales y creo que eso se ha hecho bien. ¿Qué ha fallado? Creo que falló mucho el momento en que se presentó la reforma tributaria, eso fue una razón más para generar una inconformidad y creo que también ha fallado en algún momento las respuestas iniciales a las denuncias de derechos humanos. Yo soy una persona que ha trabajado durante más de 25 años en la educación y en la enseñanza de los derechos humanos y también en la práctica y creo que esa respuesta ha debido ser más oportuna. No quiero decir con ello que se violen los derechos humanos de manera sistemática en Colombia, pero sí ha debido haber una respuesta mucho más rápida a las denuncias de posibles excesos. ¿Cree que debe haber reeducación en las fuerzas de seguridad, sean locales y nacionales? No, Juan Pablo, este no es un tema de educación. Nuestra fuerza pública es tal vez una de las más educadas en derechos humanos. Este es un problema de sacar la violencia de las manifestaciones. Cuando usted ve las imágenes que se están generando, y tu corresponsal lo decía hace un momento, el vandalismo y la agresividad que hay contra la fuerza pública hace que ella responda. Nosotros tenemos un escuadrón de contradisturbios que es uno de los más formados y de los más, digamos, eficientes en el mundo. Para decirte un ejemplo, en el último año del gobierno del presidente Duque ha habido más de 3.000 manifestaciones y en ellas, si se ve el balance de choques o enfrentamientos, es muy bajo comparativamente. Ustedes ven que esto está pasando en Berlín, está pasando en Francia y la respuesta a veces allá es más fuerte que acá. Entonces, tenemos muy buen entrenamiento, pero tenemos demasiada agresividad en las calles y yo creo que hay que bajarle a la violencia y a la agresividad. El 29 de mayo del año que viene son las elecciones. Usted dijo que se necesita una opción que no sea Uribe y Petro. Imagino que hay una polarización muy intensa en Colombia. ¿Cuáles son sus críticas hacia ambos sectores? Y le pregunto particularmente por el uribismo, sector del que usted ha formado parte en algún momento de su vida política. Bueno, yo quiero responder de una manera muy clara. Los ismos, el uribismo, el santismo, el gavirismo, que son los apellidos de los anteriores presidentes, le han hecho mucho daño a este país. Y ahora el petrismo, es decir, dividir el país entre lo que piensa Uribe y piensa Petro, creo que no es la salida y por eso renuncié al gobierno y ahora quiero presentar una opción a través de un movimiento social. En Colombia es posible crear movimientos políticos, pero también movimientos sociales y quiero plantearle algo que creo que es importante y es una política que cambie las visiones. Mi movimiento se llama Tú y quiere decir transformando y uniendo y se refiere a cambiar la política del yo, del Superman, del político que lo puede solucionar todo, pero cambiarla al tú. Y es la necesidad de que sean los colombianos quienes transformen esto, pero transformándose ellos mismos, porque si nosotros los colombianos no nos transformamos y dejamos a un lado tanta violencia y tanta agresividad, creo que no lo vamos a lograr. Sí, he pertenecido al gobierno del presidente Uribe, yo fui su viceministro de Justicia y varias veces encargado de ministro de Justicia y del Interior, pero yo no soy uribista. Yo solamente pienso que la única fidelidad que debo tener es con los colombianos, con la ley y la Constitución, y por eso he tomado una distancia con el presidente Uribe, además porque me incomodó mucho que él hubiese tenido algunos contactos con representantes del ELN sin consultarme cuando yo era el comisionado para la paz. Respecto del ELN, ¿estás a favor de un acuerdo de paz? ¿Cree que se pudiera haber avanzado más en ese camino durante su gestión como parte del Ministerio de Justicia? Bueno, yo ahora vengo de ser comisionado para la paz. El Ministerio de Justicia lo ejercí hace unos años, en el año 2008, pero como comisionado de paz, claro que tengo la esperanza. Por eso le pedimos al Vaticano y a la ONU que nos ayudara a aproximarnos al ELN. Se hicieron algunos avances, creo que si hay voluntad del ELN de liberar a los secuestrados y de dejar a un lado el reclutamiento de los menores, es decir, mostrar actos concretos, podría avanzarse. Si en este momento yo pudiese seguir de alguna manera, no en este gobierno, pero sí
en otros y recibo el favor del voto de los colombianos, por supuesto que estaría dispuesto a avanzar con ellos. Usted habló de decisión de vida, para renunciar a su cargo como alto comisionado. También me imagino que pretender ser presidente de Colombia es una decisión de vida. ¿Por qué quiere ser presidente? Bueno, yo quiero ser presidente por varios motivos. Uno, porque mi alma así lo eligió y creo que es la razón más importante. Cuando el alma te dice a gritos que debes hacer algo, hazle caso. Ese es mi primer consejo. Y lo segundo, porque hay muchas personas durante yo tengo 54 años y me he dedicado cerca de 30 o 31 años al servicio de la sociedad en distintos cargos y en distintas vocaciones. Yo incluso tuve la vocación religiosa, fui seminarista, aunque no cuajó eso, como decimos en Colombia, no resulté siendo sacerdote, pero he aprendido a que el servicio por las personas debe ser algo que no responda a un interés puramente político, sino a un interés del corazón. Y eso es lo que le quiero ofrecer a este país a través de este movimiento en el que tú eres lo más importante, y ese es mi planteamiento. Ceballos, muchísimas gracias por estos minutos con Perspectivas de Buenos Aires. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches y les pido que recuerden a Colombia en sus oraciones. Claro que sí. Más adelante.